Era 28 de febrero de 1942 cuando, por acuerdo presidencial, se lanza una iniciativa que fue el Seminario de Cultura Mexicana. 19 intelectuales salieron y emergieron el arte de nuestro país con la única finalidad de poder incrementar el tema de las humanidades en la ciudadanía y, por supuesto, llevar la cultura a todos lados, ser semilleros también de investigación. De esto va Conecta, cartelera cultural activa. Mi nombre es Brenda Galicia, bienvenidos. Estamos en redes sociales Capital 21. Este programa tiene nuevo horario, lunes, miércoles y viernes de 20 a 21 horas a través de Capital 21. Mi compañera Mariana Sánchez nos habla de las personalidades que han formado parte de este seminario, entre las que destacan Eduardo Matos Moctezuma, Ángeles González Gamio y, por supuesto, grandes nombres en la historia de nuestro país. Vamos a conocerlo. ¿Sabía que existe una institución al servicio de la cultura del país? Sí, es el Seminario de Cultura Mexicana. Se creó el 28 de febrero de 1942 por acuerdo presidencial e iniciativa de la Secretaría de Educación Pública. Fueron invitados 19 intelectuales de la época de diversas ramas y tendencias de las ciencias, las letras y las artes, para conformar el grupo fundador del seminario, entre los cuales se encontraron Manuel M. Ponce, Frida Kahlo y Mariano Azuela, entre otros. El seminario tiene como objetivos estimular en México la producción científica, filosófica y artística, difundir la cultura en todas sus manifestaciones nacionales y universales, mantener activo el intercambio cultural con los estados y territorios de la República, con instituciones e individuos del extranjero interesados en la cultura mexicana, organizar trabajos de investigación y de análisis en forma de seminario, así como servir de órgano de consulta a la Secretaría de Educación Pública. Actualmente, el seminario está integrado por distintos miembros que se dividen en titulares, asociados, eméritos, fundadores y mesa directiva, entre los que se encuentran Saúl Alcántara, arquitecto y paisajista, la bióloga Ana Barahona, Gabriel Aubinet, Alejandro de Ávila Blomberg, Salvador Aceves, Eduardo Matos Moctezuma, Clara Judisman, Ángel Zárraga y Argüelles, Antonio M. Ruiz, Arnulfo Domínguez Bello, Mariano Azuela, Matilde Gómez, Felipe Leal, Nora Barban, Jacqueline Pechard y Silvia Molina. Solo por mencionar algunos. Los miembros del seminario son elegidos gracias a sus labores de creación e investigación científica o artísticas que hayan demostrado capacidad y empeño en trabajos de difusión cultural. El miembro titular del seminario será otorgado a mexicanos por nacimiento que se distingan en sus actividades laborales y que hayan demostrado capacidad y empeño en trabajos de difusión cultural y científica. Es así como, por medio del trabajo de los integrantes del Seminario de Cultura Mexicana, la ciencia y el arte del país tienen difusión y preservación aquí y ante el mundo. Mariana Sánchez. Cuando llega José Vasconcelos a la historia de nuestro país, tiene distintos elementos que lo consideran y que hacen única su historia. En primera, mostrar un tema más humanista en territorios nacionales, considerar a nuestra historia como una parte de reivindicación, por supuesto, y encontrarnos también en nuestras narrativas a través del arte. Justo es en ese contexto donde nace este Seminario de Cultura Mexicana. Para platicar respecto a los inicios de este esfuerzo, tenemos en entrevista al maestro Sergio Vela, promotor artístico, director de ópera y, por supuesto, gestor cultural, quien nos dará más información respecto a este punto.
Muchísimas gracias, Brenda, por su gentil introducción y por la posibilidad de platicar con usted. Bueno, a ver, yo tengo la impresión de que en México tenemos, afortunadamente, una serie de instituciones que han contribuido enormemente a la educación, al desarrollo de las artes, a la promoción de la cultura, a una verdadera valoración de ese espacio de confluencia y de encuentro donde el uno dialoga con el otro, donde se hallan todas las similitudes y todas las diferencias que caracterizan a los seres humanos y, evidentemente, por extensión, a los pueblos. Desde la época postrevolucionaria, digamos, hace poquito más de un siglo, justamente cuando José Vasconcelos encabezó la Secretaría de Educación Pública, comenzó un movimiento, a mi juicio, muy importante, que no desligaba en forma alguna la transmisión de la información de la formación integral del individuo, en el sentido moderno de la educación y no nada más de la información. Entonces, así, paulatinamente, fueron surgiendo grandes instituciones. El año pasado se conmemoró el centenario del establecimiento de la Secretaría de Educación Pública. Dentro de poco, dentro de menos de 2 décadas se conmemorará el centenario del establecimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que a mi juicio ha cumplido con una labor fundamental para la protección, el estudio, la preservación de nuestro patrimonio. Y al poco tiempo, antes incluso de que fuera creado el Instituto Nacional de Bellas Artes, que también juega un papel destacadísimo en esta serie de instituciones a las que me he referido, surgió, como bien indicó usted, en 1942, primero por decreto, pero después con una ley orgánica, el Seminario de Cultura Mexicana, con el propósito de ser no solamente un cuerpo consultivo para la Secretaría de Educación Pública, sino como órgano autónomo, pero cuyo presupuesto proviene del sector público, ser una suerte de agrupación en la que estuvieran representadas las distintas ramas del saber, de la ciencia, de las artes, de las letras, la filosofía, etcétera. Y así, el Seminario de Cultura Mexicana cuenta con 25 miembros titulares. Yo tengo el enorme privilegio y honor de ser integrante titular del seminario desde el año 2014. Y bueno, pues cada vez que hay una vacante, se discute cuál es el campo que se debe privilegiar para que haya equilibrios internos en la representación de las distintas disciplinas. Pero lo más importante es que el seminario cumple con su propósito de transmisión del conocimiento, de divulgación cultural y artística a través de una amplia red de corresponsalías. Estamos presentes en más de 60 ciudades. Cada corresponsalía tiene su propia organización, su propia mesa directiva. En ocasiones, afortunadamente, se vincula con el trabajo de universidades públicas. En ocasiones es simple y sencillamente un grupo de entusiastas de la cultura que debidamente organizados y habiendo hecho la solicitud al Consejo Nacional del Seminario de Cultura Mexicana, se establece la corresponsalía. Y claro, no es lo mismo cuando hablamos de una actividad en la sede del seminario en la Ciudad de México o en ciudades como Guadalajara o Monterrey, donde hay muchísima vida cultural, que pensar que algunas de nuestras corresponsalías se encuentran en lugares realmente distantes de la vida cultural, bien sea por lo complicado de su accesibilidad o porque hay un desarrollo de infraestructura y estructura un tanto precario. Por ejemplo, si va uno a Pijijiapan o va uno a
a Mocorito, por mencionar simplemente dos corresponsalías en puntos muy distintos, una en Chiapas, otra en Sinaloa. Lo que uno hace en el seminario a través de conferencias, cursos, cursillos, mesas redondas, exposiciones, conciertos, etcétera, tiene un peso específico muy relevante en la vida cultural de la localidad e incluso de la región. Entonces, yo creo que llegar a 80 años de una institución que contra viento y marea ha rendido frutos, que hoy bajo la presidencia de nuestro compañero, el gran arquitecto Felipe Leal, los miembros del seminario elegimos a la mesa directiva, estamos viviendo un momento, digamos, de gran intensidad en nuestras actividades. El arquitecto Felipe Leal es justamente la persona que está a cargo de este seminario de cultura mexicana y les dejamos un video en donde nos explica cómo trabajan, quiénes son los que han integrado este gran esfuerzo y por supuesto qué es lo que persiguen. ¿Quiénes somos? Pues somos un grupo colegiado de 25 miembros de diversas disciplinas, de las artes, de las humanidades y de las ciencias. Hombres y mujeres que hemos tenido una trayectoria en nuestras disciplinas y que ahora queremos compartirlo con una población mucho más amplia, llegar a los lugares más recónditos del país mediante misiones culturales. Eso es lo que hacemos fundamentalmente. Vamos al interior de la República y aquí en la propia ciudad para dar conferencias, conciertos, exposiciones, talleres, seminarios, en fin, una serie de actividades de acuerdo a nuestras disciplinas. ¿Quiénes formamos de ella? Pues Eduardo Matos en la arqueología, Carlos Prieto en la música, Hugo Iriart en la literatura, Sergio García Ramírez en el derecho, Herminia Pasantes en la neurociencia, Silvia Torres en la astronomía, Nora Barba en la química y muchos otros miembros, Salvador Aceves en la restauración, Saúl Alcántara en el paisaje, Arnoldo Kraus en la medicina, Rolando Cordera en la economía, Ángeles González Gamio en la crónica, su servidor en la arquitectura, y lo que hacemos es esta dinámica. Además tenemos una sede aquí en la Ciudad de México, junto al Conservatorio Nacional de Música, en la calle de Presidente Mazarik, donde contamos con una galería, una sala de lectura infantil y comunitaria, un extraordinario jardín y el Foro Castalia, donde se realizan obras de teatro, de danza, ópera y también, bueno, desde luego conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, en fin. Conózcanos, Seminario de Cultura Mexicana. Hacemos mucho por la cultura mexicana. En el pasado mes de febrero se celebraron los 80 años de historia de este Seminario de Cultura Mexicana. Lo hicieron con un billete de Lotería Nacional y ahora nos van a deleitar con un gran concierto en el Centro Cultural Olin Yolistli. ¿De qué consiste este gran concierto? Vamos a conocerlo. Justamente el mes de febrero, el 28 de febrero, se conmemoraron los primeros 80 años del Seminario de Cultura Mexicana. Hubo una bella ceremonia en el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional. El billete una semana antes fue justamente dedicado al Seminario de Cultura Mexicana. Desafortunadamente yo no me saqué ni reintegro. Yo encontré por ahí un billete que terminaba en 80 y dije, pues a ver si ese me da muy buena suerte, pero bueno, los reintegros estuvieron por otra parte y los premios también, pero lo que importa con esto es decir que estamos celebrando que México cuente con una de tantas instituciones que se dedica a la divulgación del conocimiento y además por disposición de la propia ley del seminario, todas las actividades del seminario son gratuitas, lo cual es interesantísimo. En la sede del seminario, en Polanco, muy cerca del conservatorio, en Presidente Mazarik 526, tenemos la galería que se llama así justamente, Galería 526, donde reiteradamente hay exposiciones de muy alto nivel. Tenemos un foro muy bien equipado,
con un auditorio pequeño, pero muy versátil, que es el Foro Castalia, ahí mismo, además de nuestra sala de reuniones, y un jardín que se ha convertido en un jardín de lectura muy bello. Uno de nuestros integrantes, el gran arquitecto de paisaje, Saúl Alcántara, hizo un jardín precioso. Bueno, entonces, justamente existía la posibilidad de llevar a cabo un concierto conmemorativo del 80º aniversario del seminario, uniendo fuerzas. Yo siempre, Brenda, he defendido a ultranza que en materia cultural es importantísimo buscar alianzas, porque todo aquello que suma beneficios, suma colaboraciones, implica a la postre una multiplicación de buenos frutos. Entonces, pues justamente estando yo, usted mencionó que yo tengo, pues sí, una carrera, digamos, como artista escénico, como especialista en puesta en escena de ópera, en la musicología, en la parte académica que cumplo también obviamente a través del seminario, pero también me dedico a la gestión de proyectos y llevo varios años en el sector privado y justamente a través de la institución Arte y Cultura del Centro Ricardo Salinas Pliego, que un servidor encabeza, estamos organizando para el próximo fin de semana, no el de esta semana, sino final de marzo, inicios de abril, una serie de actividades artísticas en torno a lo que se denomina el Festival de las Ideas en la ciudad de Puebla. Entonces, el Festival de las Ideas en Puebla culmina con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería, un concierto concebido, organizado por un servidor, y en realidad era pues prácticamente un costo marginal el poder repetir el concierto, que es lo que va a ocurrir el domingo 3 de abril a las 6 de la tarde en la sala Olinjo Lisli, en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, y el programa, como lo mencionó usted, tiene un énfasis muy particular sobre la libertad. Beethoven, cuyo aniversario natalicio, los 250 años del nacimiento de Beethoven, no pudieron ser celebrados con la intensidad que se quería porque justamente cayó en 2020, es sin duda no solamente uno de los compositores más apreciados, sino una de las figuras emblemáticas de la lucha de la libertad de los individuos y las sociedades, o la lucha por la libertad de los individuos y las sociedades. Entonces, el concierto consta simplemente de dos obras, la obertura Leonora número 1. Leonora es la versión inicial de la única ópera de Beethoven, que a la postre le puso el nombre de Fidelio, y la obertura Leonora número 1 es una revisión de las oberturas previas, contra lo que se pudiera pensar no es la primera que escribió Beethoven, sino en realidad la tercera. Pero bueno, es una obertura que pocas veces se ejecuta y que tiene el mismo orgánico instrumental que tiene Egmont, que es la segunda obra de Beethoven que vamos a presentar. Bueno, Egmont es música incidental para la tragedia de Goethe, es decir, la idea de presentar la obra de teatro con música en vivo era algo recurrente. Aquí no vamos a hacer la presentación de la obra de teatro, pero sí habrá una narración a cargo mío para ir explicándole al público la trama y lo que cada uno de los fragmentos musicales de esta formidable partitura significa y quiere decirnos. Entonces, pues me parece que así, sumando esfuerzos, haciendo que las alianzas construidas a lo largo de toda una vida profesional dedicada lo mismo a la reflexión académica, a la transmisión del conocimiento, a la creatividad y por supuesto a la gestión de proyectos, pudimos llegar a esta oferta que es un concierto excepcional, celebratorio, con una de las orquestas más significativas de nuestro país, y quiero destacarlo, porque la Orquesta Sinfónica de Minería, que tiene una trayectoria que ya suma décadas enteras, es un esfuerzo también del sector privado, es una
institución de derecho privado, es una asociación civil. Y eso me parece importante porque, claro, está vinculada directamente con la Universidad Nacional Autónoma de México, surgió en el seno de un grupo de exalumnos de la Facultad de Ingeniería, estando al frente Javier Jiménez Espriu, gran melómano, y a partir de 1978 en adelante, la Orquesta Sinfónica de Minería no solamente ha cumplido con un importantísimo papel de ser la orquesta sinfónica que agrupa a los mejores atrilistas de las principales orquestas del país en un periodo de receso de las demás orquestas, el receso veraniego, es la gran oferta sinfónica de verano, pero para ciertos proyectos especiales, la orquesta se congrega, como es este caso. Entonces estamos hablando de un altísimo nivel artístico y al mismo tiempo, si me permite Brenda, para concluir, porque no quiero extenderme en demasía, quiero decir que yo durante muchísimos años he sido consejero de la Academia de Música del Palacio de Minería durante un buen número de años, prácticamente de 2009 a 2015, fui el consejero artístico encargado ante todo del establecimiento de la programación de la orquesta en su temporada de verano. Entonces, ese vínculo que mantengo de respeto, de cariño con la Orquesta Sinfónica de Minería, hace que sumando esfuerzos podamos ofrecerle al público de manera gratuita un concierto con el concepto de libertad, celebrando los 80 años del Seminario de Cultura Mexicana, y me parece que con un programa esmeradamente concebido y estoy seguro será esmeradamente ejecutado. Entender los momentos históricos bajo los cuales ha estado presente el Seminario de Cultura Mexicana es entender diversos contextos en donde la gente ha actuado de distintas maneras. Por ejemplo, estábamos en temas de la Segunda Guerra Mundial, cuál es el papel que jugó nuestro país. Por supuesto, llegan ajustes económicos, temas de narrativas internacionales que llegan, el neoliberalismo que comienza en los años 80 y que también permea la cultura. Entender un seminario cuyo tema principal es la cultura, también es entendernos como una sociedad que a través de su cultura se expone y también persevera hacia distintos temas. ¿Qué tan complicado ha sido este trabajo de 80 años? Vamos a conversarlo en esta parte de la entrevista. La palabra cultura es polisémica, no podemos reducirla a un solo concepto. Salvo que nuestro pensamiento esté totalmente sesgado. Hay que recordar, creo que esto es importante, que cultura es un término que en las lenguas occidentales aparece de manera relativamente tardía, aparece en la modernidad, por ejemplo. En la tradición grecolatina no se hablaba de cultura, se hablaba de humanitas, por ejemplo. Entonces, en realidad, cultura es un término metafórico. Incluso hasta no hace mucho tiempo, cuando se habla de una persona culta, frecuentemente se le decía una persona cultivada. Es un término que ha caído un poquito en desuso, no es extraño, no es un término extraño, exótico, pero se usa menos que antes. Sin embargo, efectivamente, tiene usted toda la razón, Brenda, en el sentido de que las transformaciones, la pluralidad, están presentes en una sociedad como la mexicana, cuya diversidad es mayúscula. Diversidad histórica, étnica, lingüística, geográfica, de toda índole. No podemos hablar de un solo modelo para explicar nuestro país. Tenemos que reconocer que hay una serie de peculiaridades y yo diría que incluso en tiempos recientes de gran desarrollo de la tecnología que ha permitido la comunicación inmediata entre individuos en cualquier punto del mundo sin tener obstáculo alguno, nos ha hecho más conscientes aún de que la cultura implica justamente ese diálogo
en el que hallamos todo aquello que nos asemeja a los demás, bien sea porque pertenecemos a una misma comunidad o simple y sencillamente porque todos pertenecemos a la misma especie humana. Y al mismo tiempo todo aquello que nos distingue de los demás y que afirma nuestra identidad, nuestra peculiaridad, pero no a costa de la identidad ajena, sino con pleno respeto de la identidad ajena. Yo estoy convencido de que la labor de la vida cultural es justamente el tendido de puentes, de entendimiento, de diálogo, de afinidades, y creo que el seminario ha sabido a lo largo de sus 80 años transitar de un México que era quizá un tanto más monolítico, si me permite la expresión, a este suerte de rompecabezas en que las piezas a veces uno no sabe dónde o cómo colocarlas, pero afortunadamente en el seno del seminario tenemos como miembros titulares a personas que han hecho importantísimas reflexiones en el terreno de la economía, en el terreno del derecho, en el terreno de los derechos humanos, de la lucha por la equidad, defensores profesionales acérrimos de la democracia, especialistas en administración pública, además de tener, bueno, por supuesto, artistas, escritores, científicos, etcétera, científicos de muy diversa índole. Entonces yo creo que justamente algo que a todos los individuos del seminario nos sirve enormemente es el diálogo entre nosotros mismos para entender la complejidad en la que nos encontramos. Nadie puede abarcar por sí solo todo lo que implica una vida en cualquier sociedad, y menos en una sociedad tan compleja como la nuestra. De ahí que instituciones como el Seminario de Cultura Mexicana, como el Colegio Nacional, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, etcétera, cumplan una labor importantísima porque se trata de lograr la mayor difusión, lo que podríamos decir divulgación, es decir, que sea accesible el conocimiento para todos los demás, sin costo alguno, con un gran espíritu de transmisión del conocimiento. De hecho, cada vez que vamos a cumplir una de nuestras tareas, le denominamos, y así se denomina desde la ley orgánica, la misión. Vamos en misión del seminario, somos un tanto misioneros del esparcimiento de esa semilla cultural, y bueno, pues de ahí que se llame justamente seminario, por la misma raíz, la semilla que a la postre podrá fructificar y que podremos cosechar. Pero todo esto implica un largo trabajo, y para mí el llegar a 80 años, por supuesto, es motivo de gran alegría para esta institución a la que pertenezco desde hace 8 años, y por otra parte es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se permite que haya esta colaboración, cuando se dan las circunstancias propicias para que en cada región se organice lo que he llamado, sí, esta red de corresponsalías. Así que, bueno, tengo la impresión de que el seminario cumple una labor de enorme importancia, y confío en que seguirá cumpliéndola por muchísimo tiempo más. Este no ha sido el único concierto con el que han celebrado sus aniversarios. Vamos a disfrutar un pedacito de otros eventos que han tenido para celebrar otros aniversarios anteriores.
platicado en este programa sobre el tema del desarrollo estabilizador que inició con el mandato de Miguel Alemán, en donde comenzamos a entender otro tipo de narrativa, sobre todo con influencias estadounidenses. Llegamos con el tema del neoliberalismo, que también les pude platicar un poquito en el segmento anterior, en donde encontramos nuevas místicas en torno al crecimiento de un país. ¿Qué papel juega la cultura en este tema cuando finalmente también por territorios económicos o por temas económicos las mentes también son expuestas a otro tipo de mentalidades? De esto platicamos en la última parte de la entrevista y además el maestro Sergio Vela nos invita a disfrutar de este gran concierto. Creo que aquella afirmación de don Alfonso Reyes, en que palabras más, palabras menos, hacía ver que México no tenía por qué hallarse en la periferia de la cultura occidental, sino que debía ocupar un sitial por su propio mérito, por su propia riqueza, tratándose de tú a tú con las demás culturas, es decir, que no tenemos que estar replicando modelos. Bueno, sabemos también que México es el producto de una serie muy compleja de mestizajes que muestran su dificultad de entendimiento de manera cotidiana. Justamente porque hay una superposición y una supervivencia de viejas tradiciones frente a tendencias novedosas. Pero eso es algo, digamos, absolutamente normal en el terreno de la vida cultural. Si vamos, por ejemplo, a la ciudad de Nápoles, pues nos encontramos que por ahí pasó prácticamente todos los pueblos que han tenido significación en Europa, fenicios, griegos, la Magna Grecia, los romanos, los cartagineses, los vikingos, los germanos, etcétera, etcétera, sin haber destruido en forma alguna el pasado. Bueno, pues algo similar me parece, ocurre en México, donde no es exagerado hablar de 30 siglos, de 3,000 años de presencia humana civilizada, que se va sobreponiendo por estratos y va volviendo el tejido cada vez más complejo. Bueno, a mí me parece que justamente lo que hace el seminario es reconocer esa enorme complejidad, tratar cada peculiar corresponsalía en atención a sus propias circunstancias. No es lo mismo, como decía, impartir una conferencia en un lugar que en otro. No es el mismo hábito que hay en una zona que en otro, pero esto, a mi juicio, todo es muestra de la enorme diversidad. Al final de cuentas estamos frente a una discusión filosófica que los griegos plantearon hace milenios. Parménides destacaba la unidad del ser, Heráclito destacaba la mudabilidad, el dinamismo, el movimiento, la dialéctica del ser. Bueno, creo que siempre nos encontramos en esta tensión entre aquello que permanece aparentemente sin alteración y aquello que todo el tiempo está evolucionando. La historia nunca se detiene y justamente creo que debemos mantener la lucidez, la mente abierta, y los integrantes del seminario creo que nos caracterizamos o procuramos hacerlo justamente por entender que las cosas cambian, que las cosas se transforman. Bueno, hay sin duda una adaptabilidad a las circunstancias y al mismo tiempo una apuesta a que la cultura, con toda su diversidad y sin pretender en forma alguna decir hay un solo camino para la cultura, pueda ejercer su verdadera función de cohesión, de diálogo,
de entendimiento. Usted mencionaba esto de la colonización cultural y yo creo que México es una de las naciones que justamente por la larga continuidad ininterrumpida de presencia civilizada en este territorio, es decir, 3000 años, tiene lo que hoy en día se da en llamar un poder suave, porque no es un poder basado en armas, no es un poder militar, y aunque México es una economía muy importante, no estamos hablando del poderío económico, si bien la cultura influye e impacta directamente sobre el Producto Interno Bruto de manera muy importante, pero ciertamente lo que usando un anglicismo se denomina el soft power, el poder suave, es lo que distingue a las naciones que tienen más que ofrecer en diálogo a las demás. Y México lo tiene, es decir, el poderío suave de México, el poderío amable, es la cultura mexicana. ¿Cuántas gastronomías tienen la riqueza que la nuestra? La gastronomía mexicana es la primera en haber sido reconocida, la gastronomía tradicional, como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, y creo que es un gran acierto. Tenemos muchísimos sitios patrimonio de la humanidad que corresponden justamente con esa importancia que propios y extraños reconocen. Entonces, más que hablar de una colonización, yo quisiera subrayar lo que es la recepción, recibir productos culturales de los demás sin perder la propia identidad, es algo que permite una acumulación de tesoros sin mengua alguna. Cuando pensamos, decía Ortega y Gasset, pensamos con nuestra cabeza y con la cabeza de todos los que han pensado antes que nosotros. Entonces, de ahí que yo esté convencido que conocer la diversidad cultural, que respetar esa diversidad, que procurar entenderla, es parte de nuestra labor y al mismo tiempo transmitir todo aquello que nos ha configurado y que nos distingue de manera peculiar. México es un país que tiene muchísimo que ofrecer, no solamente a todos los mexicanos, sino también al mundo entero. Es un país de una admirable creatividad, es un país de enorme riqueza cultural, de la que debemos sentirnos particularmente orgullosos, y esa riqueza la debemos entender como una suma de fuentes de las cuales hemos abrevado y que nos hace más fuertes en este sentido del poderío suave que he mencionado. Invitamos al público radioescucha a que este domingo 3 de abril a las 6 de la tarde en la sala Olin Yolisli nos acompañen en el concierto conmemorativo del 80º aniversario del establecimiento del Seminario de Cultura Mexicana. Es un concierto auspiciado por Arte y Cultura del Centro Ricardo Salinas Pliego y es, como buena actividad del seminario, totalmente gratuito. Contaremos con la participación de la Orquesta Sinfónica de Minería, una de las agrupaciones sinfónicas más destacadas en nuestro país, una orquesta de calidad excepcional, y el programa, totalmente dedicado a obras de Beethoven, tiene un particular énfasis en la libertad de los individuos y las sociedades. Es la obertura Leonora número 1, concebida para la ópera de Beethoven, inicialmente llamada Leonora, después llamada Fidelio, y que es justamente una ópera de índole libertaria, que exalta la liberación de los individuos injustamente tratados, y por supuesto Egmont, que es la otra gran obra en la que Beethoven refleja sus enormes valores por la libertad del ser humano a través de la música incidental para la tragedia de Goethe. Entonces, toda la música incidental de la tragedia será ejecutada
con una narración a cargo de un servidor para ir puenteando cada uno de los fragmentos, y subrayo que, una vez más, que el concierto es totalmente gratuito, 6 de la tarde, Sala Olinjo Lisli, este domingo 3 de abril. Muchísimas gracias, Brenda. Me da también a mí mucho gusto platicar con usted. Le agradezco por sus preguntas inteligentes, por la posibilidad del diálogo. Agradecemos, por supuesto, al maestro Sergio Vela por la generosidad de su tiempo, de su espacio, y además el Seminario de Cultura Mexicana nos regala 10 pases para ustedes que ustedes pueden ir a recoger a las instalaciones del seminario, que está en Presidente Mazarik. Aquí en pantalla pueden ver toda la dirección para que los puedan recoger y, por supuesto, también formar parte de esta gran iniciativa. Ahora nos vamos con Evento a Domicilio, porque tenemos información para ustedes, que es una obra de teatro que va para todas y todos. Vamos a conocer más de esta iniciativa. Que en paz descanse o hasta que la muerte nos una. Es una iniciativa que se presenta en el Círculo Teatral, en donde la premisa es muy sencilla. 3 hermanos pierden a su madre y, derivado de eso, surgen una serie de problemáticas que vamos a descubrir de la mano de Ana Corti, actriz de esta puesta en escena, quien nos brindará más información respecto a esta premisa. Que en paz descanse o hasta que la muerte nos una es un drama con tintes cómicos o viceversa, como ustedes lo prefieran. Ahora sí que es una cuestión de perspectivas. Pero es una historia que habla acerca de 3 hermanos que desafortunadamente su madre, se muere, y entonces estos tienen que tomar una decisión. Ya sea enterrarla o cremarla. Y entonces, a partir de esa premisa, pues se van desenvolviendo un montón de conflictos, salen todos los secretos familiares, y pues bueno, la cosa va elevándose de tono hasta que pues tenemos una catarsis así absoluta por parte de todos los personajes, y creo que del público también. Entonces, pues, ¿qué te digo? Es algo muy, muy, muy emocionante para nosotros estar de regreso. Y pues bueno, ha tenido una gran respuesta por parte del público y pues esperamos que eso se repita. Las relaciones filiales o relaciones entre hermanos justamente han sido también cuestionadas en estas últimas épocas. Sobre esto versa esta puesta en escena. ¿Cuáles son los retos que se emergen en el momento de interpretar esta parte artística y sobre todo con estos temas tan complejos? Vamos a conversarlo en esta parte de la entrevista. Yo siempre he pensado que, sobre todo aquí en México, el concepto de la familia está tremendamente sobrevalorado, ¿no? Entonces, pues entrarle a un texto que es tan confrontativo sí te pone a reflexionar como actor y pues como espectador también, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo importante por parte de los que hacemos arte y sobre todo que nos dedicamos a las artes escénicas, que es muy importante justamente no perder esta reflexión que se tiene que llevar tanto el público como uno como actor, ¿no? Y pues ciertamente sí es algo muy difícil, o sea, porque te enfrentas a tu propia realidad y a lo que pues te pintaron como una especie de cuento de hadas en donde todo era perfecto, y te das cuenta que no, que en realidad incluso ahora el concepto de familia va más allá de lo que es la unión por la sangre, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo creo que sí es algo sobre todo muy, muy importante tocar, porque en muchas ocasiones también, dado que hay patrones que se continúan respetando
por ejemplo, el no hablar de las cosas y estar permanentemente en silencio, pues eso también genera como cierto conflicto, cierta inconformidad por parte de los integrantes de las familias, ¿no? Entonces creo que esto también es una invitación a que la gente empiece a platicar más de los secretos o las cosas que nos hacen sentir incómodos, porque la comunicación también es una base muy importante del entendimiento, de la madurez, de estar sanos mentalmente, etcétera. Las y los personajes son trillizos, o sea, no solamente es que estén compartiendo a un padre, a una madre o que vengan de narrativas similares, sino también están en la búsqueda de una identidad personal porque además también son muy parecidos. ¿Cuáles son los retos de prepararse para estos personajes? Vamos a conocerlo en esta parte de la entrevista. Mi personaje se llama Donatella, es la hermana que se podría decir, son trillizos, entonces es la hermana que siempre está tratando de llevar la paz, de mantener la calma, ahora sí que tratando de sostener la lluvia con las manos, ¿no? Y total, eso nunca llega a ocurrir, o sea, la situación se sale de las manos de Donatella y obviamente pues por parte de todos los miembros de la familia, entonces yo creo que lo que ella busca sobre todo es que se pueda llegar a una solución para que cada quien continúe con sus vidas, porque estos personajes tienen mucho tiempo de no verse. Entonces, de pronto, 10 años después o 15 años después, llegan a este encuentro para velar a la madre y es una cosa terrible, o sea, porque en muchas ocasiones uno deja de ver a sus familiares por el ambiente tan tóxico que hay. Digo, esta palabra es medio, ¿cómo decirlo?, medio genérica, pero es cierto, o sea, donde hay un ambiente de violencia, donde hay un ambiente de poca comunicación, donde hay un ambiente de secretos, en fin, o sea, como toda esta bola de nieve que va creciendo. Entonces estos personajes se separan y lo que mi personaje trata de hacer es orillar a estos personajes a tomar la mejor decisión para que todos puedan continuar a sus vidas. Y creo que es un personaje hermoso porque yo me identifico mucho en ese aspecto, ¿no? Yo siento que soy como la persona que puede centrar o que puede hacer tierra para que la familia esté bien, y es una tendencia como de las personas que tratan de vivir una vida un poco más tranquila. Entonces siento que es un poco como el camino de mi personaje. Y bueno, ciertamente es muy interesante verla quebrarse, porque llega un punto en el que la situación se eleva tanto que ya no hay forma de sostenerlo, y entonces viene un quiebre durísimo y una gran revelación por parte de este personaje. Y pues bueno, no se las puedo contar porque les estaría spoileando muchísimo, pero sí ha sido un reto actoral bastante complejo, porque mis compañeros tienen muchísima más, ¿cómo decirlo?, interferencia, ¿no?, en escena, es decir, tienen más diálogo, y entonces también estar uno atento, escuchando qué es lo que está pasando en escena es algo súper interesante, y entonces hay que acumular todo eso, y entonces hay que, tratar de que en algún momento toda esa acumulación llegue a la cima de la catarsis, ¿no?, que tiene este personaje. Durante los ensayos, en algún momento dijimos, había como establecidos ciertos momentos muy curiosos en donde decíamos, aquí la gente se va a reír, porque ciertamente es una comedia negra. Entonces, pues uno como actor de pronto ya tiene como ciertos momentitos que gustan mucho y así de la obra a la hora de estarla ensayando, y de pronto te encuentras con que en el público nadie se ríe, y hay ciertos momentos en donde se siente una incomodidad tan fuerte, y hay otras personas que se han llegado a reír en momentos en donde nosotros decíamos, pero aquí, ¿por qué se están riendo? Qué extraño, ¿no? Entonces, ha tenido una gran
un gran impacto en el público, porque ciertamente una comedia inteligente en estos días es muy difícil de encontrar. Y justamente la dramaturgia de Alan Blasco me parece que llega justo a esos alcances en donde la comedia es inteligente y además también te confronta, ¿no? Entonces, al público le ha gustado mucho. Tuvimos casi lleno total en todas las funciones que dimos en la temporada pasada, que fue nuestro estreno en el Teatro La Capilla, ahí en Madrid número 13. Y ahorita pues tenemos la dicha de regresar a la casa del Círculo Teatral, que digo casa porque verdaderamente nos han recibido con tanto amor y con tanto gusto. Y bueno, obviamente mandarle un saludo a Alberto Estrella y a Víctor Carpinteiro, que se han encargado de que todas las producciones estemos con todas nuestras necesidades cubiertas, y pues es una dicha trabajar así, más en estos momentos en donde ha sido tan duro para todos, y que finalmente pues las artes escénicas estén regresando otra vez y que estemos al lleno, ¿no? Y sí ha sido pues algo muy positivo por parte del público. Entonces, por eso es que nos estamos animando a tener una segunda temporada, y la respuesta fue tan buena que, bueno, esperamos tener quizá una tercera a final de año. Agradecemos a Ana Corti, actriz de esta puesta en escena, por la generosidad de su tiempo, de su espacio. Les invitamos a que formen parte de las experiencias en el Círculo Teatral. Esta puesta en escena finaliza el día de hoy, pero estamos en espera de que próximamente tenga una nueva temporada. Con esta información me despido. Muchísimas gracias a ustedes por formar parte de este espacio, mis compañeros de Capital 21 por hacer esto posible. Recuerden que tenemos nuevo horario, lunes, miércoles y viernes, de 20 a 21 horas a través de Capital 21. Mi nombre es Brenda Galicia. Que tengan excelente tarde, excelente noche. La ciudad es una suma de conexiones. Nada está suelto. Todo nos liga con personas, sabores, colores, formas y sensaciones. En cada calle, museo, sal. Hay una fiesta de estímulos que une nuestros sentidos con nosotros, que nos vincula con el pasado, presente y futuro de una de las ciudades más grandes del mundo. La cultura es lo que nos une, nos motiva, nos enlaza. Porque la cultura conecta. La ciudad nos pertenece a todos. Y la Ciudad de México es cada vez más pública.